nomás. Bueno, buenos días ante todo. Acá les acompañamos en el desayuno con el querido Rodolfo Aguiar, titular de ATE. Lo habremos escuchado infinidad de veces. Rodolfo es de aquellas personas que donde hay una manifestación, donde hay una lucha, no importa si es en Buenos Aires o en Mendoza, Rodolfo aparece. Buenos días, Rodolfo, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, un saludo para todos, contento de estar acá en el piso por primera vez. Muchas gracias. Incluso estás haciendo la inauguración del espacio Está Todo Mal. Todo un honor nos toca hoy. El honor es nuestro. Así que, bueno, contentos. Y empecemos por ahí. Bueno, el programa se llama Está Todo Mal, casi como una suerte de ni siquiera realidad metafórica, sino realidad literal. Pero no nos podemos quedar solamente con eso, ¿no? Digo, bueno, está todo mal y... No, sin lugar a dudas. Está todo mal, pero no quiere decir que lo va a estar siempre. Yo creo que el principal desafío que tenemos, desde, en nuestro caso, el sindicalismo, pero también la oposición política en el país, es elaborar un programa, mostrar un programa, porque la sociedad conoce muy bien cuáles son las ideas de Milei. Lo que todavía no se conoce ni han existido dificultades para poder estructurar es un programa alternativo. Y el movimiento obrero, los trabajadores, las trabajadoras, siempre hemos tenido un programa. En nuestro caso, las y los estatales decimos, recogemos el guante de aquellos que manifiestan que hay que repensar el Estado. Y tal vez, bueno, si con el correr de los años este Estado de alguna manera se fue alejando de las verdaderas necesidades de la gente, no brinda respuestas en tiempo oportuno, bueno, llegó el momento de debatirlo. Ahora, ese debate no lo delegamos. Nosotros desde ATE estamos convocando a un encuentro nacional para discutir el nuevo Estado. Al nuevo Estado lo tienen que discutir aquellas y aquellos que con sus propias vidas le dan vida todos los días al Estado. Los estatales somos los que curamos, los estatales educamos, apagamos los incendios, juntamos la basura y hasta construimos reactores nucleares. Yo creo que esa batalla cultural acerca de la destrucción del Estado, de alguna manera se empezó a equilibrar. A nosotros nos dolía el alma cada vez que parte de la sociedad festejaba cuando despedían un empleado público. Eso, 18 meses después de Milei, no ocurre más porque salimos a explicar, dijimos hay que disputar sentido. Y entonces poder decir con claridad que cada vez que se destruye un puesto de trabajo en el Estado, hay una política pública que se desmantela y entonces un derecho que desaparece. Algunos ejemplos concretos. Despidieron, este gobierno nacional despidió a los empleados públicos que tienen que destapar las alcantarillas. Frenó la obra pública, no construyó desagües y desmanteló el Servicio Meteorológico Nacional. Si eso ocurre, es lógico entonces que después no se puedan prevenir grandes catástrofes como la de Bahía Blanca o Zárate y Campana, más acá en el tiempo en la provincia de Buenos Aires. Si desfinanciás el Instituto Nacional del Cáncer, la gente se muere. Si cerrás el Garrahan, el que tiene plata se cura y el que no tiene plata se muere en esta Argentina que nos está proponiendo Milei. Yo, para retomar esa pregunta, para volver al principio, digo, cuando vino Macri, dijo que llegaba con el mejor equipo de los últimos 50 años y que no sé cuántos años se iba a quedar gobernando. Y te agrego, y no íbamos a perder nada de lo que ya teníamos. Exactamente. Pero la novedad es que se tuvo que ir solo en 4 años. Pero eso ocurrió porque antes que perdieran las urnas, había perdido en las calles con la manifestación popular. Por lo tanto, el principal desafío para mí, nuestra verdad relativa que tiene el sindicalismo argentino, es seguir construyendo la derrota de Milei en las calles para que luego pierdan las urnas.
vamos por partes. Hay algo que no quiero dejar de mencionar, que lo veníamos charlando antes de arrancar el aire, que es la marcha atrás del decreto 340. En el día de ayer la justicia lo rechazaba. Para quien no recuerda, el decreto 340 limitaba el derecho a huelga de especialmente docentes y aeronavegantes. Tenían que garantizar por lo menos el 50% de las personas de forma presencial en sus trabajos. En otras palabras, no pares, digamos. El acto del paro justamente es no presentarse a trabajar para manifestarse. Sí. Y después de largo tiempo, digo largo tiempo porque hasta ahora de todos los DNU, desde el 70 hasta la fecha, los únicos que han sido frenados fue el capítulo laboral del 70 y este. Sí, yo digo... Y perdón, y el de... El día del empleado público. El del empleado público. Sí, yo digo, metimos otro gol. Y me parece a mí que el gobierno empieza a perder bastante seguido. No estábamos acostumbrados a esto. Es decir, desde distintos sectores se comienza a perder el miedo frente a un gobierno que ha hecho del miedo una política de Estado. En el caso del decreto 340, nosotros dijimos desde el principio, es manifiestamente inconstitucional. No se puede pretender mediante un DNU regular un derecho consagrado en la Constitución Nacional, un derecho humano, fundamental de las trabajadoras y los trabajadores. Es decir, si nos quitaban el derecho de huelga, no nos dejaban nada. Me voy a poner para esto del otro lado, ¿sí? Entonces, yo tranquilamente te puedo responder, bueno, pero ese decreto me garantiza que yo puedo mandar a mi pibe a la escuela. O me garantiza que voy a poder tomarme el avión que me tengo que tomar para llegar a donde tengo que llegar. Sí. Digo, como plausible respuesta. Sí, está bien. Que puedas enviar y que todos podamos enviar nuestros pibes a la escuela, no nos tiene que garantizar un decreto, lo tiene que garantizar una política. Y una política pública, una política de Estado. Ahora, tienen que garantizar buenos salarios. Entonces yo digo, ¿qué pretendía este decreto? Aumentar la cantidad de actividades que eran consideradas esenciales por un lado, y creaba una figura nueva que eran los servicios públicos cuya importancia es trascendental. Y como vos bien referiste, había que garantizar el 50% de la prestación en un caso y el 75% en otro, y la huelga así se tornaba completamente ineficaz. Por supuesto lo salimos a cuestionar y demostramos que el gobierno no es invencible, que la pelea hay que darla en todos los planos, es decir, en la calle, pero también en el plano judicial. Por supuesto que yo digo que el silencio de la justicia ha sido un silencio cómplice del deterioro grave de las condiciones de vida de todas las argentinas y de todos los argentinos hasta ahora. La única celeridad que tuvo la justicia es para proscribir en este caso a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, para proscribir su participación política. Y no es verdad que a Milei eso no le interesaba. Yo creo que además de defender la democracia, de exigir el juicio político de estos señores que han usurpado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, repudiar de manera absoluta cualquier posibilidad de la judicialización de la política, yo creo que, por supuesto que a Milei y su gobierno le interesaba este fallo, por más que lo nieguen, porque tal vez estábamos frente a una de las dirigentes, uno puede estar más cerca, más lejos, de acuerdo, ¿no? Pero que era capaz o es capaz de encauzar el malestar, el descontento que las políticas, que el programa económico del presidente Milei están generando. Volviendo a lo que planteabas de la justicia, el reclamo y la movilización, de cara, pienso en la historia del sindicalismo, ¿sí? Ahora, por un momento te voy a pedir que no me contestes como Rodolfo titular de ATE, sino como Rodolfo el militante sindical, el histórico militante sindical. Al menos pienso en las nuevas generaciones del 90 en adelante, que nosotros no tenemos una buena referencia del sindicalismo, no lo sentimos cercano. Me atrevería a decir que no hay una representación fuerte. No quiero dar nombres de pila y de apellido, pero por ejemplo, yo no he visto, la verdad, en muchos años a Comercio
movilizar o plantear alguna medida. En relación, por ejemplo, a la CGT, sí vi actuar a la CGT cuando fue el capítulo laboral del DNU 70, pero después emitir comunicados. Por lo menos desde Macri hasta la fecha, lo que yo recuerdo sí es, bueno, AT, siempre AT, pero después no veo una cercanía entre el movimiento sindical en su conjunto y los pibes y pibas. Bien, yo creo que ahí nosotros tenemos que decir el sindicalismo no se salva, no queda a salvo de la profunda crisis de representación institucional y política que hay en la Argentina. El sindicalismo, con el transcurrir del tiempo, se ha ido convirtiendo en una isla llena de privilegios. Yo señalo alguna cuestión, por ejemplo, los funcionarios públicos pueden o no falsear una declaración jurada, pero están obligados a declarar bienes e ingresos. Los dirigentes sindicales no. Es decir, yo creo que llegó la hora de que la sociedad tiene que conocer en qué casa vive, en qué auto anda y cuánto gana un dirigente gremial en la Argentina. Además, tiene que ver esto con, dirigentes que hace muchos años ya dejaron de pensar, de vivir y de hablar como trabajadores. Piensan, viven y hablan como empresarios. Yo creo que desde que a uno lo eligen delegado o delegada en tu sector de trabajo, vos tenés que decidir de qué lado del mostrador vas a estar. O te aplauden tus jefes o te aplauden tus compañeros, pero los dos a la vez no te pueden aplaudir. De alguna manera, en la Argentina hay representantes sindicales que creen que pueden cosechar ambos aplausos y eso no va a existir. Por eso digo que aquella parte del sindicalismo, y primero, no hay que caer sobre las organizaciones gremiales, esto es, la CGT, todas nacieron con un fin noble, que es la defensa irrestricta de los derechos, de los intereses de los trabajadores y de sus familias. Ahora bien, a esas organizaciones sí las hacen hombres y mujeres. Y allí, entonces, el cuestionamiento. Por ejemplo, con el gobierno de Milei, aquellos gremialistas, dirigentes que proponen el diálogo, ir a la Casa Rosada, no nos han podido explicar todavía a cambio de qué lo están haciendo. Es decir, voy a tomar café a la Casa Rosada, ¿cuál es la contrapartida de ese diálogo? Porque en más de 18 meses no se ha podido explicar una mejora, un beneficio concreto para los trabajadores. Ahora dijeron, nos sentamos en el Consejo de Mayo. ¿En serio? ¿De verdad? ¿No existe mandato de los trabajadores para que el sindicalismo esté sentado en esa mesa? Nosotros desde ATE exigimos que no se tome ninguna decisión en nombre de los trabajadores en un ámbito que es la institucionalización del ajuste. A veces pareciera ser que hay gremialistas que no se dan cuenta cuál es el verdadero objetivo del gobierno. El verdadero objetivo del gobierno es buscar cómplices, encontrar cómplices que le permitan aplicar una reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos y una reforma previsional que termine de destruir a nuestras jubiladas y a nuestros jubilados. Me parece que, contrariamente a eso, y aparece como una novedad en las últimas semanas, es la conformación de un frente sindical que esté dispuesto a luchar. En este caso, más de 100 organizaciones nos hemos reunido, conformamos el frente que, dimos en llamar por la soberanía, el trabajo digno y los salarios justos. Nos movilizamos al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, ahí donde nosotros creemos está el monje negro de este gobierno, Sturzenegger, que es el ideólogo de la destrucción del Estado, y un frente sindical que tiene el gran desafío de comenzar a unir todas las luchas, es decir, a unificar todos los reclamos que se están llevando adelante en el país. Y por último, esta pregunta, de alguna manera amplia, tiene que ver con pensar, ¿el diálogo forma parte del manual de actuación del gobierno? No, porque dialogar no es solo poner el oído. Dialogar supone que yo escucho a mi interlocutor
Y si a mi interlocutor le asisten razones, yo modifico el curso de mis acciones. Este gobierno no está decidido a modificar nada. Por lo tanto, a este gobierno no hay otro camino que no sea el de la confrontación. Pensaba en lo que mencionabas antes, la quita de derechos, algo que lo digo a título personal, pero me parece que vamos a estar de acuerdo. Estamos viendo distintas medidas, movimientos, como por ejemplo las funcionarias de Axel Kicillof que le tiraron caca a la casa de Spert. ¿Te puede gustar o no? Yo no lo comparto. Como mucho digo, bueno, les harán una contravención y nos encontramos con que estuvieron 9 días en una cárcel de máxima seguridad y ahora una de ellas la trasladaron a su domicilio con arresto domiciliario y tobillera electrónica. Yo veo eso y digo, ok, acá hay un intento de disciplinamiento. Yendo por lo que es la parte sindical, me acuerdo en el 2018, cuando empieza todo con el Pata Medina, y de ahí podemos seguir, independientemente si me gusta o no ese sindicalista. Hablo del modus operandi. Yo veía en el 2018, 2016, 2019, todo el periodo en realidad, cierta persecución, ¿sí?, hacia los sindicalistas específicamente hacia los sindicalistas y a ciertos políticos. Ahora, 2025, yo no veo una suerte de persecución, sino sí de disciplinamiento e intento de obediencia absoluta. No lo veo tanto quizás con el sindicalismo como figura, sino más con las personas. ¿Me explico el punto? Como si esto fuera más por el individuo en su conjunto, pero por el individuo, por esa mente individual. Uh-huh. ¿Qué ves vos de esta lectura? No, yo primero manifestar frente a esto, bueno, la enorme preocupación que tenemos porque el espacio democrático se reduce a su mínima expresión. Yo creo que estamos en las puertas de un nuevo régimen en la Argentina, que la democracia comienza a quedar atrás y que avanzamos hacia un régimen completamente autoritario. Donde se vulneran todas las garantías constitucionales y el Estado de Derecho está herido de muerte. ¿Cuáles son las únicas respuestas que este gobierno le ha dado a las justas demandas o reclamos de trabajadores y jubilados, de los trabajadores de la economía popular, por ejemplo, los sectores populares? Han sido mentiras organizadas, amenazas, descalificaciones, represión. Yo digo sí, a la represión le sumamos un poder judicial usurpado y además ahora la Policía Federal, luego de la modificación del reglamento, modificación inconstitucional, que puede actuar de manera desbocada y al margen de la ley, lo que estamos viviendo hoy en la Argentina se parece muy poco a una democracia. Salvando honrosas excepciones, el Poder Judicial es un Poder Judicial que ya hace mucho tiempo dejó de ser imparcial. La división de poderes que debiera caracterizar a nuestra República no existe. Estos tipos de la justicia federal tienen todos doble apellido, son hijos de la última dictadura militar. Vacacionan en Europa, no tienen ni la más mínima idea de lo que siente el justiciable, es decir, una ciudadana, un ciudadano de a pie en nuestro país. Por lo tanto, hoy estamos viviendo, yo creo, un tiempo oscuro de nuestra democracia, frente a un gobierno que llegó con el mismo programa económico de la última dictadura militar y que, por supuesto, para la única posibilidad que este modelo de país pase, que es un modelo de país en el que no ingresamos los trabajadores y los jubilados con una vida digna, es con represión, es con el miedo como política de Estado. Por eso nosotros no tenemos que tener miedo. Ellos nos quieren temerosos para que no reaccionemos cuando vienen a quitarnos todos nuestros derechos. Por eso yo siempre digo y convoco a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores a no quedarse en los sectores de trabajo en silencio, sino a levantar la voz, salir a la calle, porque si nos quedamos quietos, este gobierno nos aplasta.
Me pongo... Viste que a veces es feo tener que ser el entrevistador porque te tenés que poner en distintos papeles. Está muy bien. Feos también, no quiero decir papeles chotos. Bien, pienso. Año 94. El turco reelige con 2 dígitos de desocupación. Yo era muy pequeño, apenas había nacido. Lo que conozco es de los libros de historia. Pero digo, si el turco reelige con casi 1 de cada 5 laburantes sin laburo, y el tipo reelige, yo pienso, si esto pasó, supongamos que la administración actual baja la inflación. Yo sé que De la Rúa termina con un casi 0% de inflación, a pesar de, ¿no? Pero supongamos que la famosa frase, el que gobierna el dólar gobierna a la Argentina, lo logra mantener quieto, la inflación ahí más o menos, y supongamos que tira un 10% de obra pública a nivel nacional, ¿no? Casi como migajas. ¿Va a haber una reacción popular? ¿No la va a haber? ¿O la está habiendo y no se está percibiendo? ¿Vos qué conversás con la gente de ATE en las recorridas? ¿Qué ves vos en el territorio? Bueno, yo creo que hay una conflictividad social en ascenso. Por supuesto que los procesos históricos tal vez a veces son muchos más lentos de aquello que muchas y muchos de nosotros quisiéramos. En el caso de los empleados públicos, una medición razonable anterior a la elección dio cuenta que el 48% de las empleadas y los empleados públicos habían votado a Milei. Nadie pensó que estaba votando a su propio verdugo. Claro. Yo creo que después de mucho tiempo la sociedad comienza a tomar conciencia que cuando le dijeron motosierra en el Estado, era motosierra a todos y cada uno de sus derechos. Yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es batallando culturalmente. Y en esa batalla cultural poder contrastar el relato oficial del gobierno. Porque muchos colegas suyos, son muy rápidos para difundir las encuestas cuando le dan bien a Milei, pero se quedan bien calladitos cuando aparecen mediciones, por ejemplo, que por 5º mes consecutivo la conversación digital es negativa hacia el gobierno y a Milei, y eso no había ocurrido, es decir, que cae el apoyo, salvo alguna medición puntual que se hizo sobre una franja de los jóvenes, cae de manera acelerada el apoyo popular al gobierno. Y contrastar el relato oficial quiere decir que el relato que monta el gobierno no se condice en nada con el día a día que tiene que vivir la gente. Entonces nos dicen, crece la economía. Tenemos que decir con toda claridad, eso es falso. Porque ¿qué sectores de la economía crecen? Solo crece la intermediación financiera, crece las mineras y las energéticas, y esos son sectores de la economía que demandan solo el 4% de los puestos de trabajo en el país, mientras que el comercio, la industria y la construcción, sí, lo que más demanda, son las actividades de mayor demanda de empleo, son las actividades más castigadas. Los salarios crecen en dólares, falso. Aumentaron el dólar y los salarios un 36%, pero el costo que tiene la canasta alimentaria básica aumentó en dólares un 54%. Por lo tanto, no podemos medir hoy en la Argentina los salarios en virtud de qué cantidad de dólares puedo comprar con mi sueldo, sino para cuántos litros de leche me alcanza. Para cuántos días me alcanza. Para cuántos kilos de carne, cuántos alquileres puedo pagar con mi salario. Nos dicen, por otro lado, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este nuevo acuerdo nos va a salvar. Lo cierto es que a Milei no lo salva ni Trump ni el FMI. Porque nos prestan 20.000 millones de dólares a 48 meses. Y en esos 48 meses los vencimientos son por 20.800 millones de dólares. Es decir, nos están prestando la misma plata que vamos a tener que devolver, pero por lo menos con un 70% de interés. Y no hace falta ser especialista, solamente aplicar el sentido común para decir que si la plata la piden los mismos que la pidieron en el 2018, entonces es para lo mismo, que es para fugársela
qué es lo que está ocurriendo, porque lo que hay que decir también es que este gobierno es muy malo, porque se jacta de ser el reinado del ahorro. Sturzenegger dice que con los despidos que llevó adelante ahorró 2.000 millones de dólares. Ahora, no explican a dónde van a parar esos 2.000 millones de dólares. ¿Quién se beneficia del ahorro que supuestamente le pretenden hacer creer a la sociedad que están haciendo? Porque, por otro lado, no fueron capaces de construir 10 metros de asfalto o cambiar el alumbrado de una lamparita pública. Son CEOs fracasados que nos están costando muy, muy caro a todas las argentinas y a los argentinos. Yo digo dos cosas más frente a esto. El problema de la Argentina no se llama Javier Milei. Este presidente vive en una eterna fiesta de egresados, en un cumpleaños, es una marioneta. En realidad, el problema real que tenemos son aquellos que mueven los hilos de esa marioneta, que son los grupos económicos concentrados, que sin haber sido votados están gobernando. Es decir, se apoderaron del gobierno y lo que tenemos que decidir es si estamos dispuestos o no a confrontarlos. Y el dato elocuente para mí de las últimas semanas que muestra hacia dónde vamos tiene que ver con que aumentó el patentamiento de autos 0 kilómetros de alta gama y en la otra punta cae el consumo de alimentos, de aquellos bienes que son los más sensibles para los hogares, para las familias. Es decir, están arrasando con la clase media. Con estas políticas que impulsa el gobierno de Milei, la clase media se está muriendo. Vamos hacia una Argentina en donde el 90% de la población va a ser pobre. Creo que tenemos que reaccionar y tratar de ponerle un freno, ponerle límites institucionales claros a este gobierno. Yo creo que empiezan a aparecer algunas excepciones. En el caso nuestro, el Día del Empleado Público, que yo creo que simbólicamente nos querían arrebatar, como en las peores épocas de la dictadura, porque nos querían hacer desaparecer, quitándonos un derecho que nos reconocía nuestro día desde el año 2013, mediante un decreto nuevamente eliminar un derecho que había sido consagrado por una ley del Congreso, es decir, era el Congreso el único órgano que podía modificar eso. La justicia rápidamente falló y yo digo, las trabajadoras y los trabajadores en el Estado lo festejaron más que un aumento salarial. Claro. Porque yo creo que lo que estaba en juego era nuestra dignidad. Este gobierno viene por la dignidad de la gente y nosotros tenemos que defendernos. Me parece que, bueno, hiciste un panorama bastante claro de un poco en dónde nos encontramos. Ahora, está mal porque nadie puede hacer futurología, pero es divertido. Así que, digo, imaginemos sí que llegamos, vaya a saber cómo, al 2027. Yo siempre planteo que no es mi deseo nunca que un gobierno democrático termine, sino que modifique lo que él está haciendo mal a la gente. Bien. ¿Qué te imaginás vos en el post-Milei? Quizás no tanto en Milei en sí, sino a veces a mí me diera la sensación de que se corrieron un poco los valores. Diría que nos corrimos un poco a la derecha y estamos discutiendo cosas que en otro momento no se discutían. Por ejemplo, recordaremos cuando fue la conferencia de Davos, aquel momento donde Milei asocia la homosexualidad con la pedofilia. Y nos encontramos hace un par de días atrás, yo estaba viendo distintos informes de consumos de medios digitales, X, etc. Y ese discurso todavía se sostiene. Sigue habiendo una asociación entre la pedofilia y la homosexualidad, ¿no? Entonces, más allá de indignarme y todo, en un momento digo, pucha, no discutíamos esto hacía 6 años. Era impensado discutir determinadas cosas hacía 6 años. Me imagino, ¿no?, que salía Rodolfo Aguiar a decir lo que dijo el ministro Cunio Libarona sobre la carátula de femicidio, no sé si te acordarás. Sí. Yo me imagino, ¿no? Venías vos a decir eso, supongamos en el 2016, y chau, no salías nunca más en ningún medio. Y ahora tenemos a un ministro de Justicia diciendo que la carátula femicidio está mal.
Carátula que votó Patricia Bullrich estando en el Congreso en aquel momento, en aquella sesión. Se corrió un poco a la derecha. Milei algo de la batalla cultural logró adjudicarse. Sí, yo creo que, bueno, es interesante ese debate. Hay algunos que dicen no es que la sociedad se corrió a la derecha, no nos podemos acostar hoy pensando en la justicia social y mañana nos levantamos que queremos que la salud sea arancelada, claro, o la universidad pública, y que el Estado se destruya, que todo tiene que ver con, bueno, una representación política que fue entrando en crisis. Por eso me parece que allí está el principal desafío. De todas maneras, también tenemos que hablar de el rol que juegan los medios masivos de comunicación y muchos comunicadores que, frente a un discurso absolutamente violento, inapropiado del presidente, como vos referías, y de todos los funcionarios, bueno, dicen, son los modos del presidente. Sí. Mientras que si cualquiera de nosotros utiliza el mismo lenguaje, inmediatamente, bueno, somos unos destituyentes. Yo creo que este gobierno no es legítimo. Y esto no es una posición golpista. ¿Legítimo desde dónde? Para mí hay dos legitimidades distintas. La de origen. La de origen, y este gobierno la tiene porque es el voto popular, el voto del pueblo, y hay otra legitimidad distinta que es la legitimidad en el ejercicio del poder, la que se necesita para ejercer el poder, y este gobierno la ha ido perdiendo, ya no le queda nada de esa legitimidad. Es un gobierno que se va a ir por la puerta de atrás, y nosotros vamos a hacer que las trabajadoras y los trabajadores que han sido ilegalmente despedidos ingresen por la puerta de adelante de cada uno de los ministerios y de las dependencias públicas de las que fueron cesanteados de manera ilegal. El derecho a la estabilidad en el empleo público es un derecho que está consagrado en la Constitución Nacional. Y el artículo 226 del Código Penal considera delitos cuando se ataca a la Constitución Nacional. Y en el caso de que quien cometa un delito contra la Constitución Nacional tenga el carácter de un funcionario público, incrementan 1/3 el mínimo de la pena. Milei y sus funcionarios han delinquido contra la Constitución Nacional miles de veces. Es decir, que esta gente que está en la Rosada termina toda presa, y nosotros reincorporando a todas las trabajadoras y a los trabajadores ilegalmente despedidos. Digo yo, despedidos mediante una carta documento o un correo electrónico, pero también con un retiro voluntario, también con una paritaria congelada. Porque hoy tenemos que hablar de todo aquel recurso humano absolutamente formado, valiosísimo, que se está perdiendo la administración pública, porque no solo aparece el pluriempleo como un fenómeno que antes no existía en el Estado, tener que tener un segundo, un tercer trabajo para garantizar un ingreso digno, o las trabajadoras y los trabajadores de la salud que tienen que hasta triplicar su jornada laboral, sino que a partir de los bajos salarios, bueno, no solo profesionales médicos, enfermeras y enfermeros están yendo del sistema sanitario público, tenemos científicos del CONICET que están migrando. Bueno, nos parece que eso también lo tenemos que analizar. Ahora, se vincula a la discusión sobre el sindicalismo, porque a nosotros, cuando nos pusieron el techo, el cepo del 1% en la paritaria, dijimos, ojo que esta paritaria de la Administración Pública Central va a ser utilizada como una herramienta para disciplinar el resto de las negociaciones salariales, no solo en el sector público, con otras 24 provincias, 2.200 comunas, sino también en el sector privado. Y lo vimos, de hecho, con la no homologación de la paritaria de comercio. Bueno, terminó siendo así, pero acá hay un dato que nosotros tenemos que resaltar. Cualquiera piensa que al 1% en el Estado lo impuso Milei por decreto, y eso no es así. A diferencia de la actividad privada, en el sector público coexisten más de una entidad sindical que pueda representar al mismo universo de trabajadores. Y en nuestro caso,
No fue un decreto el 1%, hubo otro sindicato que lo firmó. Es decir, que estamos conviviendo en la Argentina con gremialistas que están decididos a firmar aumentos salariales que se ubiquen por debajo de la inflación, por debajo de la evolución de los precios. Debiera existir una ley ya que prohíba a cualquier representante sindical firmar en nombre de sus representados, de sus afiliadas y afiliados, es decir, en nombre de los trabajadores, un aumento por debajo de la evolución de los precios. Traduciendo lo que acabas de decir, con mucho permiso, lo que estás planteando es que ATE dijo, che, yo este acuerdo no lo voy a homologar, y por atrás vino UPCN diciendo, firmamos. Lo firmó. ¿A cambio de qué? No sé, yo quiero adelantar por acá también una acción que vamos a llevar adelante el día lunes, porque este accionar de este sindicato, bueno, empezó a ser tan evidente frente a los trabajadores, es decir, es el sindicato de la entrega, Claro. es el bastón, la muleta sobre la que se apoya el gobierno de Milei para poder transitar el ajuste dentro del sector público. Entonces comenzaron las desafiliaciones masivas y un traspaso de afiliadas y afiliados a ATE. Es decir, nuestro sindicato, aún en este tiempo de resistencia, muestra un fuerte crecimiento. Frente a esto, UPCN, que gestiona la obra social, Unión Personal, que es la obra social para el sector público nacional, ha tomado la decisión de quitar beneficios o aumentar los aranceles para todas y todos aquellos que no estén sindicalizados a UPCN. Si esto fuera el empleador, o la patronal, estaríamos denunciando una práctica desleal. Lo está haciendo otro sindicato. Claro. Es una discriminación completamente institucional. Bueno, nosotros hemos remitido una carta de documento a la propia obra social y el lunes vamos a seguir con nuestros planteos administrativos, luego judiciales, y si no descartamos una medida de acción directa frente a este manotazo de ahogado que de manera desesperada está dando este sindicato y que pretende discriminar a las trabajadoras y a los trabajadores a la hora de la cobertura médica por su forma de pensar o por la afiliación sindical. Con la salud no se jode. Rodolfo, la última, sobre todo porque tenemos al próximo entrevistado. Es más, vamos a hacer algo muy gracioso y muy desprolijo, que es... Vos ya sabés quién es el próximo invitado. Sí, me dijeron y... Vos decís que le abra la puerta y vuelvo, y lo hacemos entrar por ahí, que salude a cámara. Por favor, sí. Le voy a abrir... Y ya vuelvo, Muy bien. Aprovechá para contarle a la gente las próximas medidas de ATE, convocatoria. Ahí vamos, Tenés ahí vamos. Tu minuto de fama solito. Bueno, muy bien. Ya vuelvo. Muy bien. No, por favor. Y aparte le decimos a Lale que esté preparado para filmar, que viene el próximo invitado, que parece que es un invitado de lujo. No, yo quiero seguir diciendo, hablando de los gobernadores que parece que de manera tardía se dieron cuenta que las políticas del gobierno de Milei realmente están orientadas a cumplir con aquel objetivo que el mismo presidente había anunciado casi cuando asumía, que era el de... que era el de fundir... No te quiero interrumpir, mirá. Que era el de fundir a todas las provincias. ¿Cómo va? Bueno, ahí, mirá. Entra a cámara el señor Pedro Saborido. ¿Quién tiene esta foto? Solo nosotros. Muy bien. Ahora ya presentando al próximo invitado. Bueno, para nosotros es un lujo poder saludarlo y que nos haya tocado cruzarnos aquí en el piso. Decía, por último, que cumple el gobierno, intenta cumplir con aquello de fundir a las provincias, y pareciera ser que los gobernadores recién se dan cuenta ahora. Me atrevería a decir que el superávit fiscal se logra con la retención de los ATN. Bueno, estuvieron especulando hasta ahora están descolocados los gobernadores que siempre hicieron de la política una rosca, y resulta que encontraron un tipo que hoy tiene la primera magistratura, es presidente, y no les da ni la hora. Los gobernadores mandaron durante más de un año y medio a sus senadores y diputados a levantar la mano para garantizarle gobernabilidad
a Milei y resulta que Milei lo único que les devolvió fue pobreza para administrar en sus provincias. Y este ajuste potente y regresivo que se impulsa desde la capital federal, bueno, hoy penetra con fuerza en todas las provincias. Yo quiero recordar, digo esto último, porque si hay algo destrozado en la Argentina, además de todas nuestras condiciones de vida, es el federalismo. De cada 1.000 pesos que se recauda en materia de impuestos en la Argentina, 800 pesos se quedan en Buenos Aires, solamente vuelven 200 pesos a las provincias y de esos 200 pesos solamente van 40 pesos a cada municipio. Es decir, se tiene que terminar esta joda de que Milei y Macri vivan con la nuestra y los recursos se tienen que volver a distribuir en virtud de las verdaderas necesidades que tiene la gente que habita cada territorio. Sí, esta es la última y no quiero dejar de mencionarlo. Hará más o menos una semana, corregime si me equivoco, mientras estábamos con la lucha del Hospital Garrahan, nos enteramos que en el Hospital de Clínicas están evaluando arancelar la consulta porque no están pudiendo sostener con el presupuesto actual el hospital. ¿Qué sabes de esto? Si lo escuchaste también, la situación que hay en el Clínicas puntual, ¿no? Que seguramente en el Posadas nos podemos encontrar algo similar. No, hay un vaciamiento intencional de la salud pública en la Argentina. Esto tiene que ver porque el ministro de Salud, Lugones, es uno de los máximos exponentes, representantes de las corporaciones médicas privadas. Hoy existe una transferencia monumental, multimillonaria de recursos del sistema público al sistema privado. No hace más que falta que aplicar el sentido común para advertir que cuando uno transita por los distintos pueblos y ciudades, las únicas que crecen son las grandes clínicas y sanatorios privados, mientras que los hospitales públicos funcionan solo gracias al esfuerzo sobrehumano de sus trabajadoras y de sus trabajadores. Yo quiero terminar diciendo, por supuesto, que el movimiento obrero, el sindicalismo está desafiado a salir a buscar a una clase distinta que aquella clase que en los 90 salieron a buscar nuestros compañeros. Hay que analizar cuál es el impacto del desarrollo tecnológico, de la robótica, de la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial, para que un médico de un hospital público termine operando a distancia a un niño vulnerado en otro hospital público, de las franjas sociales más vulnerables. No, la inteligencia artificial, para que la tenga Patricia Bullrich, haga de la Argentina un gran hermano y nos espía a todos los que pensamos distintos. Me parece que tenemos el desafío, reitero, de seguir construyendo en las calles la derrota de Milei para que luego esa derrota se transforme en un triunfo de otro programa distinto que vuelva a tener en el centro a la gente. El promover el desarrollo humano, el bienestar común, son conceptos, bueno, que han desaparecido, que nosotros tenemos que recuperar. Rodolfo Aguiar, estrenando el aire de Está Todo Mal, muchas gracias por estar un sábado a esta hora. Te invitamos a desayunar lo que vos quieras. La gente no lo ve, pero lo esperamos hasta con mandarinas. Le trajimos todo, le trajimos de todo. Y no quiere nada. La verdad que muy bien. ¿A usted le parece? Si mi abuela está viendo esto, el señor que está acá enfrente no me quiere comer nada de lo que le preparé. No, que conste. Está todo mal, pero no va a ser siempre así. Rodolfo, muchas gracias. Nosotros los agradecidos. Hasta luego. Los nenes de oro, como actúan esos tipos felices.
azucarado. Sudar no les cambia la raya, no. Llevan el juego en la sangre y van descarados, lindos varoncitos de oro. Viven temiendo despertar de sus sueños, van de vampiros de arrabal a vidas digitales. Pepsi inyectar y dame más que milagroso día de hoy. Retiran mientras van ganando, esa es su dulce macumba para nenas que llevan mantón de martirio. Esos nenes con superpoderes hoy se trenzan en juego espartano. Como lenguas de fuego que arrasan a su paso todo lo que pueden. Les den precio a los buenos amigos por un par de tatuajes mazocas y pagan con promesas los nenes de oro. Vos te burlas, me criticas y encima yo te tengo que perdonar. Vos me agredís, vos me humillás y una carta documento me mandás. Está todo mal, está todo mal con vos. Está todo mal, está todo mal con vos. Me lastimas, me traicionas y te divierte cuando me ninguneas. Yo te conozco, te gusta el circo, no te hago caso porque no vales ni cinco. Está todo mal, está todo mal con vos. Está todo mal, está todo mal con vos. Por si
Y bueno, volvemos nomás con un querido invitado de otros programas, estrenando el aire de Está Todo Mal, el señor Pedro Saborido. ¿Está bien ahí? ¿Escuchás bien? Sí, bueno. ¿Qué tal? Gracias por venir. No, por favor. Un sábado a esta hora. No pasa nada. Pedro, Sí. ¿Cómo estás? ¿Yo bien? ¿Estás feliz? ¿Sos una persona feliz, Pedro? Sí, creo que sí. Sí. Es raro, uno no quiere decir que es feliz y dice, bueno, no todo el tiempo, obviamente, pero no sé, por ahí la felicidad es un promedio, triste, pero un promedio de... no sé, yo no sé si se puede ser feliz todo el tiempo, estoy pensándolo ahora. Yo lo pienso como en un periodo Sí. de tiempo, ¿me explico? Sí. Como que es algo sostenido. Uno está contento en el día, Sí. pero uno está feliz en el tiempo. Sí. Al menos mi apreciación. Sí, como si la felicidad fuera como... Como un plazo fijo, ¿no? Claro, como diciendo, bueno, vengo contento y conforme durante tanto... Podría decir que soy feliz o no, qué sé yo. Pues viste que la felicidad y la alegría, todos se empiezan a confundir. El orgullo, los logros, la resolución de problemas. Vos decís... vamos a suponer, se te pierde el perro Sí. y aparece. ¿Vos tenés me perro? pasó con el gato. Tengo perro y tengo gato. Bueno, me pasó y- con el gato. ¿Qué pasó con el gato? No, Se no. perdió. Contá. Ahora Pedro me va a No, entrevistar a mí. dale, pero contá. Se me pierde el gato. Yo entro en un estado de desesperación absoluta. Sí. Aparece a los 2 días en la casa de una vecina, a 15 cuadras de mi casa. Bueno, no era tan vecina. No era tan vecina, Sí. pero ¿sabes cuál fue la bronca? Yo entro a la casa de la vecina y el tipo viene sin que lo llame y se me pone al lado y me empieza a maullar como diciéndome, ¿dónde estabas, pedazo de gil? Bueno, es verdad. Desde el punto de vista del gato, el que se perdió sos vos, Claro. no él. ¿Entendés? Pero puedo decir que tuve no sé, fue el como momento- Argentina campeón ese momento para mí. De momento de felicidad. Sí, de felicidad, de tranquilidad absoluta, ¿Felicidad pero o fue tranquilidad? las dos cosas. Bueno. Tranquilidad de verlo vivo Claro, y felicidad ahora, de verlo. es una felicidad que sin haber habido un problema no hubiera existido. Claro. O sea que también la felicidad en algún momento, una de las maneras de provocar felicidad es resolver problemas. Entonces quizás mucha gente busque los problemas esos para después poder sentir la felicidad de resolverlos, o simplemente en la cotidianeidad, los problemas que van apareciendo, se te cortó el gas, o la luz, desapareció el gato, Votaste a Macri. no encontrás plata. No Y encontrás de plata en tu repente casa esa me pasa. y de pronto aparecieron 10 lucas y Te salvó un la momento vida. de felicidad, y es porque antes tuviste la ausencia. Es decir que, no sé, es difícil decir si uno es feliz. Y esa pregunta la llevo a tu último libro, Una historia de amor. Sí. ¿Hay un componente de felicidad en ese libro o hay un componente más de nostalgia de ese libro? No. Vos en el momento de enfrentarte a la escritura de ese libro. La nostalgia es felicidad porque uno la nostalgia la tiene sobre algo, un momento que estuvo bueno. Entonces la nostalgia es como una felicidad, una evocación de la felicidad, con ese toque de amargura que puede tener o de tristeza que puede tener el que ya pasó. Pero hay algo ahí de revivir algo. Vos fíjate, recordar es una palabra que viene del latín, que es re, que quiere decir volver, Sí. y cordare viene de cordis, que es corazón. O sea que recordar es volver a pasar por el corazón algo, es volverlo a sentir. Entonces uno... Veníamos hablando de la terma con soda, pienso, y a mí me rememora mi infancia con mis Claro, abuelos. vos dijiste eso, de tus abuelos, pensabas en la terma con soda, entonces eso te lleva a una especie de, en tu educación sentimental, haces así y hay algo, no es que todo el tiempo cada vez que tomás terma... Se me viene la voz. No, eso me lo contaste a mí, pero qué sé yo, por ahí la primera vez que lo hiciste, ¿cuánto hace que no cuánto estuviste sin tomar terma con soda? Por lo menos 5 o 6 años. Y la primera vez es muy probable que lo hayas recordado. Y sí, Después, lo recuerdo después patente. todo se vulgariza
y en esa vulgarización va perdiendo la intensidad, porque se normaliza, porque no tiene impacto en tus sensaciones. Entonces, claro, ya ahí Hasta es que- como el gato, gritando tu gato, visitar a tu gato te hace feliz, sí, qué sé yo, sí, poner que sí, me hace feliz, tenerlo me hace feliz. Se va, desaparece, se va a 15 cuadras, no sé cómo hizo, no sé, ¿y por qué apareció en lo de tu vecina? No sabemos. No tenemos la menor ¿Pero es idea. una vecina o una persona que tiene algo que ver en tu No, vida? nada, dije vecina por decir un ¿Pero es título. conocida? No, ni siquiera. Ah, ¿y cómo apareció? ¿Y cómo? Grupos de Facebook de Boedo buscando un gato. Ah. En aquel momento vivía en Boedo Mirá, y hicimos toda una movida. Además, mi gato es medio escapista. Ya sí, se le pasó. Todo gato. Todo es, gato. De alguna manera. Imagínate 20 cuadras alrededor de mi casa empapeladísima con fotos del gato. Bien. Porque además es un gato con una historia tremenda cuando yo lo adopto. Yo termino siendo el famoso... es un término horrible, el término papagarrón, pero eso fue lo que me pasó con el gato. Es como que vos adoptabas un gato y convivías conmigo y yo te decía, Pedro, no adoptes el gato porque te vas a ir de viaje y me vas a enchufar a mí el gato. Ah, Y Pedro se iba de viaje y yo y me así quedaba con llegó. el gato. Así llegó tu Así gato. llegó a mi vida, El mi gato. querido Néstor. ¿Por qué se llama Néstor? Porque con un ojo te mira Sí. y con el otro está mirando si viene el colectivo. Está muy bien. Es un gran gato. Vos sabés que yo quería arrancar la entrevista haciéndote una pregunta muy en joda, que era ¿qué hay de cierto sobre la denuncia penal que le ibas a presentar a Ricardo Mollo por decir que el Ajite está en el oeste, Sí. siendo un compatriota de zona sur? Sí. Pero también dar El pie... ajite no. ¿Qué es? El ajite es un bar, ¿eh? Ah, yo tomaba Ajite Es un por el boliche. Ajite. No, el ajite parece que es un bar o un lugar que le decían el ajite. Creo que es así, ¿eh? Ay, me Sí. desarmaste el chiste, Pedro. Sí, pero. Me desarmaste el chiste. No, aparte yo no soy fan de los chauvinismos conurbanos, para nada. No me parecen. Me parece que está bien valorar el lugar donde uno vive, pero claro, una de las maneras de valorar algo de uno es confrontarlo con el otro. otra Y cosa. entonces, qué sé yo, ahí se pone. El problema, digamos, no vivo en terrenos de comparaciones. Porque las comparaciones son un pasaporte a la infelicidad. ¿Entendés? Porque siempre es o lo que me falta o lo que tengo para competir Sí, contra. No existe. Y lo que te falta. Y punto. Y no está bien. Lo mejor del mundo es lo que tenés. Vos tenés un Renault 9 91. Y Querelo mucho. es el mejor auto del mundo. Porque yo siempre les decía a mis hijos eso. ¿Cuál es el mejor auto del mundo? El Renault 9. ¿Por qué? Porque es el que tenemos, entonces es el mejor. No puede ser mejor un auto que no tenés. Si no Entiendo. lo tenés, ya tiene una gran falla, no lo tengo. No lo tenés, claro. Claro, o sea, ¿cuál es la falla de un Audi A4 modelo 2024? Tiene una falla. No lo tengo. No es mío. Esa es la principal falla de ese auto. Entonces, a partir de eso, digo, uno puede mirar a otras cosas para tener referencias, para aprender, pero Quizás ponerlo la como objetivo. comparación que emana un dolor o algo como la envidia o unos sentimientos negativos, así que te empiezan a... no vale la pena, ya te pones pelotudo. Sí, la comparación en un sentido no de admiración o tomar como modelo de... No sino es comparar. de Eso, chascarrillo. bueno, sí, bueno, cualquier cosa lo podés elegir hacer en un plano de mierda o en un plano medianamente que te pueda hacer bien. Ya, la realidad es lo suficientemente hija de puta como para que vos te vayas buscando tus propios problemas también. ¿Entendés? Entonces vos decís, quiero problemas. ¿Para qué te vas a meter en problemas? Ya hay problemas, ya tenés problemas, ya te van a meter en problemas. La realidad, todo el mundo te va a meter en problemas. Entonces, Abrí un diario y listo. no, pero sin más allá de abrir el diario. Entonces hay un lugar ahí que es un espacio de goce, de placer, que hay que ver cómo te las arreglas para medianamente tenerlo. En el caso siempre estamos hablando de una persona que está durmiendo en la calle. Pero su problema está durmiendo en la calle, no compararse con
Sí. con alguien que no, lo que quiere, lo que pasa ahí es que está sufriendo. Entonces, me parece que a veces esas referencias uno las pierde como para medianamente agradecer y ver que quizás es más positivo que estar comparándote con un tipo que tiene una casa en un country, ver como la energía que tenés, no sé, tirarle un pullover, darle una mano, fíjate si podés conseguir dónde dormir, qué sé yo. Comunidad, hacer Sí, comunidad con el qué sé otro. yo, no es fácil. ¿Sabés que me estabas planteando esto de los problemas? Y me acuerdo una entrevista que hicimos el año pasado, que debo decir, acá el querido Pedro me ha salvado una nota de un final. Teníamos ¿cómo que te fue? entrevistar. Muy bien, me saqué un 10. Bien. Pero nos quedamos, de hecho elegimos de titular para esa nota. Vos habías dicho que recién arrancaba este gobierno, no lo quiero puntualizar como una política, sino como un modo de vida, ¿no? Para mí a veces con un cambio de gobierno viene quizás un cambio en cuanto a cómo se leen las cosas o cómo van a ser las cosas en una pequeña o en una gran porción a partir de lo que yo pienso. En este caso, bueno, Javier Milei y compañía. Y vos habías dicho, es como si estuviéramos viviendo una neurosis colectiva. Supongamos que estábamos hablando agosto del año pasado, ¿sí? Nos vamos un año hacia adelante. Aquel Pedro que dice, parece que vivimos una neurosis colectiva. Después de un año, no te lo digo desde una lectura política, te lo digo más como qué ves, qué sentís, qué escuchás en tus shows, en lo que te llega, en tus familiares, en la calle. Para vos, ¿cómo estamos a un año de esa frase tuya? Estamos en una neurosis colectiva. No creo que haya cambiado mucho. Digo, el tema en qué momento vos simplificás y totalizás algo a partir de una simplificación. Porque vos siempre vas a tener muestras y hasta vivir en... Si vos te dejás llevar nada más por lo que escuchás a favor de todo lo que está pasando, vas a suponer que hay una totalidad. Y decir, la sociedad argentina ahora... Y la sociedad argentina son un montón de sociedades chiquitas pegadas entre sí que conviven. Y a algunas les gusta esto, y a mucha gente no le gusta esto, y a mucha gente no le interesa, o no siquiera tiene el foco en lo político, y pasa de todo. De hecho, pasó el otro día en Santa Fe un 48% de participación. Sí. Y venimos con muchos ejemplos así. Sí, 50, 56. La más alta 60. fue Formosa, que fue 68. Claro. Entonces, claro, los matices, yo hace poco hablaba con Mariano Hamilton y Mariano me decía algo que me pasa que es bueno, por ahí todas las formas y los modelos y los módulos y los parámetros con los que mirabas no sirven. ¿Se entiende? Sí. Porque sí. decís, che, no. ¿Por qué? Porque los módulos, los parámetros y las cosas con lo que vos mirás, las usás como para medir. ¿Y para qué medís? ¿Para prever o para ubicarte? Entonces, bueno, tenemos que agarrar y pasar una mesa por la puerta, vamos a medirla para prever el momento. Entonces miden la puerta los tipos. Entonces, bueno, mirá, voy a hacer un mate, entonces pongo la perilla de la pava eléctrica acá porque quiero prever que no se hierva. O los... Yo justo había aprendido me lo enseñó mi amigo Eduardo Morales, a cómo saber si el agua estaba lista para el mate o no, arrojando un chorro sobre la bacha. No conozco esa técnica. Bueno, era así. Escucha, atentos todos. Uno tiraba un chorro. ¿Sí? Si el agua, si el humo seguía cerca del vertical, chorro, digamos. vertical y sigue la línea del chorro, Sí. estaba justa. Bien. Si cuando caía se esparcía como así hacia los costados, Sí. había hervido. Bueno. Es como cuando probás el fideo revoleándolo contra el Exactamente. azulejo. Mis abuelos, de vuelta. Sí, está así. Entonces,
Y bueno, y después vino la pava eléctrica. Y ya todo un saber desperdiciado. Se perdió. Bueno, ¿a qué voy con esto? No sé medir cómo es la temperatura de una pava eléctrica cuando yo venía midiendo Con el la chorro. temperatura con el chorro. Y hoy es eso, no, algo cambió en donde no me animo a decir esto va para allá, esto va para acá, esto todo. Lo único sí que estoy seguro es que es un tema de intensidades, de eso estoy seguro. No toda la gente. Intensidad, ¿qué quiere decir? Que hay un montón de gente que piensa de una manera que cuando está intensa hace pensar que son más de los que son. Son como gente que hace como 5 autos, viene un tipo, hay 10 autos tocando la bocina y viene alguien y te dice, mira, 50 autos tocan la bocina. Y vos los crees, ¿qué te van a poner? No te pones a contar bocinas. Claro. Entonces vos te crees que toda la sociedad se volvió cruel, hija de puta, y no es tan así, ni siquiera entre los votantes. Siempre hubo un 30% de gente que piensa de una manera, que también hay que entender que estuvo durante 12, 14, muchísimos años con algo que no le cerraba, no lo podía expresar. Claro. Ahora lo puede expresar. ¿No hay algo igual? Entendeme la comparación. ¿No hay algo de Luis Almirante Brown, personaje de... A ver, es interesante eso. ¿Me explico? Para quien no sepa la referencia, Luis Almirante ¿No lo Brown... ¿Se puede pasar un poco o nos meto en problemas? Justo ahora no lo podemos pasar, No, pero... ahora no, pero sí, lo podemos, sí, mira, lo montamos. Ahí sí. Para que no hace se falta vea. que digas todo esto. No, esto después se edita. Cuando yo digo, podemos puede poner un pasar? poco, pasamos un poco y volvemos. Entonces el ejemplo es, tenemos a este poeta que, una lírica hermosa, unas palabras tremendas, nadie le da pelota. Ahora sale y dice, acá tengo el sifón de leche, llena 50 estadios. Sí. Tomando esa metáfora, ¿no hay algo de la política funcionando Por de esta supuesto. manera? Hablar en términos directos que hoy mucha gente prefiere que le hablen así. ¿Términos directos o...? No, hay términos. Pará, vamos a diferenciar lo que es un insulto, Sí. o lo que es una guasada, Sí. o lo que es una provocación, de momentos donde también hablan en términos muy directos, muy claros, muy funcionales y con una gran conexión, una capacidad de conexión. Sí. Con muchas cosas que también son reales y que hacen lugar, más allá de cuáles sean los objetivos, en cosas que de verdad pasan. ¿Se entiende? Sí, Porque sí, si no, sí. viste, es como... Si no nos quedamos en... No, que es todo ruido. Es todo ruido. Ay, la gente es estúpida porque los medios le lavan la cabeza. Hay una subestimación también, ¿no? Como... Bueno, sí, vos subestimás a alguien que no piensa como vos siempre. Sí. Porque por eso elegí pensar de una manera. Si mi pensamiento es tan válido como el de él, digo, igual, entonces, ¿por qué pensás? Sí, no hay casi conflicto directamente. como- Claro, si lo es tan válido, bueno, los dos. La otra cosa es que uno no quiere entrar en conflicto y dice, bueno, mira, a vos te gusta el terma serrano, a mí me gusta el patagónico. No quiero entrar en Negociamos. conflicto. Pero no es mejor el patagónico, y yo digo, no, mejor es este porque es el que me gusta. Claro. ¿Entendés? Ahora, si es mejor para la salud el patagónico, bueno, me traes una junta médica, me explican, y yo digo, bueno, me voy a pasar el patagónico porque es mejor para Es la mejor salud. para la Ahora, en términos de gusto, es el mejor el serrano, para mí, que es el mismo ejemplo del auto, porque me gusta a mí, Pensaba. por eso es mejor, qué sé yo, no hay mucho más secreto que eso. Pero una cosa es una conversación en relación a, bueno, me gusta la patagónica, me gusta el serrano, que yo te diga, no, vos sos un pelotudo por tomar terma serrana. Me explico el punto. Exactamente, bueno, ese es el término. Y hay mucha gente que tiene ganas Pelear. de pelear porque goza del conflicto y de esos términos. Y que muchas veces por ahí vos decís, pero ¿y por qué reaccionan así? Porque tal cosa, y decís, para ellos eso es una agresión. Y me decís, pero ¿qué agresión hay en eso? Y me siento agredido, ahí empieza toda la discusión. Pedro, sé que estás con poquito tiempo No, y quiero, pero quiero mencionar sí. lo que estás haciendo actualmente. Pedro se está presentando con los chicos de The One King. de Waking Un montón de Conurbano. cosas estoy haciendo, pero sigamos hablando. Perfecto, por favor. Tenemos 6 minutos.
Tengo una pregunta que te tengo que hacer obligadamente, Sí. que supongo que te tienen podrido con la siguiente pregunta, que es, ¿hay alguna posibilidad de volver a hacer algún experimento televisivo, como en su momento fue, por ejemplo, Peter Capusotto y sus videos? Hay posibilidad. No me quiere decir. No. ¿Hay un mensajito, che, Diego, No, me parece que pero, revive Ricky Vainilla? No, a ver. Sí, se puede hacer o no. ¿Qué sé yo? Siempre aparece una ansia ahí. Mira, Diego ahora va a estrenar una obra Sí, que va a estar buenísima. Y vamos, no solamente por la obra, sino por lo que va a ser Diego, pues yo ya sé algo. Entonces digo, oye, esa es la verdad. Lo otro termina siendo una ansia que... ¿Cómo te puedo decir? Vos lo que deseás no es que vuelva el programa. Vos lo que deseás es volver A ese momento. a ese momento donde veías el programa. Y Sí, ya pasó. Sí, Pedro, no te ¿Entendés? voy a y mentir. bueno, entonces... Volvamos a esa época, yo no Pedro. puedo hacer... Claro, después yo vuelvo, Inventemos la máquina del tiempo, Pedro. cambió, y vos decís, ya no son lo de antes. Y yo te diría, vos tampoco. Vos tampoco, claro. Porque la gente te dice a vos, lo estuve mirando, y yo cuando los veía, y bueno, ahora tenés 2 hijos, fumás menos porro, qué sé yo, tenés que bancar una casa. Si tenés otro contexto, Estás tu mejor, cabeza es otra. ahora la ponés. En esa época no, y ahora por ahí no es tan interesante. Y bueno, antes no la ponías, interesante era el programa. Ahora que la pones, es más interesante ponerla que ver un programa de televisión, siempre. O por ¿Sabés ahí, que- Bueno o no, es me bueno. adjudico esta apreciación como Sí. consumidor de esa Sí. temporada. Para mí, Peter Capusotto y sus videos, primero que es una idea genial, porque es todo desde el rock, ¿no? Sí. Como punta partida del rock y después vamos hacia la política Sí. y las categorizaciones. Pero para mí, en ese momento Peter Capusotto permeó como permearon los Simpsons. ¿Me explico? Ese periodo se volvió algo casi... Che, ¿cómo represento a Argentina? Mirá Ahora, esto. yo te digo, ¿los Simpsons se siguen haciendo? Sí. Bueno. Temporada 37, creo. Perfecto. ¿Qué dice la gente que ve los Simpsons de Que los es un Simpsons? desastre. Que hay que quedarse en la temporada 13. Repuntó la última temporada igual, Repuntó porque acá, se ¿no? transformaron en otra cosa, Después, o sea, se de reconvirtieron. la 13 a la... O sea, 20 temporadas Al donde pedo. estuviste inconforme. ¿Viste? ¿Para Me- qué? me trajiste- No, a lo que voy es, No quemarse. vulgarizás, Claro. lo vulgarizás, ¿entendés? Hasta que no te falta el gato, no te das cuenta. das Y eso cuenta. es más viejo que el agujero del mate, o más viejo que la espalda, que no se puede pensar todo el tiempo en... que hay que entender que está bien, está bueno. Yo prefiero decir, sí, hay posibilidad, ¿por qué no? A decir, no vuelve más, o sí, queremos volver. No, qué sé yo, no sé, puede pasar. Es muy seguro que pase. Quizás también pienso, bueno, hace un ratito lo hablábamos con Rodolfo Aguiar, viste que estamos a nivel político con un serio problema de representatividad y a veces buscamos aquello que sentimos un lugar Claro. seguro, ¿no? Exacto. Y ayer, mirá, ¿no? ¿Qué pensaba en relación a esto? Voy hacia un lugar. Sí, Rating promedio de C5N, 5 puntos. sí, Rating promedio de Telefe, específicamente Gran Hermano, Sí. 17 puntos. sí. Está bien, yo tengo un mambito con el periodismo, me encanta consumir medios, yo lo entiendo, pero en un momento en donde la cosa está bastante peluda en muchos aspectos, Sí. hablábamos, bueno, del Garrahan, etcétera, hay más gente mirando Gran Hermano Sí. que lo que está sucediendo. Mi primera lectura es, ¿cómo puede ser? Pero después pienso, che, ¿será que todo es una ametralladora insoportable que Claro, necesito boludo. poner Gran Hermano y hacer así? Y sí, Pero no hay un interés de tu vida, ¿me explico? Yo me acuerdo algo que me dijiste hace un tiempo largo,
que cuando hacen los personajes de Peter Capusotto y sus videos no se esperaban que pudiera llegar a ser así. Que fueron con ideas extremas diciendo esto no va a pasar nunca. Y de repente pasa. Sí. Pero cuando pasa eso también viene de la mano con cierto... Quizás es una percepción mía y vos decís, no, Ariel siempre fue así. Pero yo siento que ahora somos más gente haciéndonos los boludos, porque la realidad es terrible, porque pesa, etcétera, pero cuanto más nos hagamos los boludos, peor va a ser todo. ¿Me explico el punto? Sí. Pero... ¿Por ahí esto sucedió siempre? no, yo no... A ver, yo no... yo tuve toda la adolescencia durante la dictadura. Claro. ¿Y? Tiraban gente viva de los aviones. Torturaban embarazada, le metían una picana a un feto, loco. Y no pasaba Y yo, nada. yo no me enteraba. Claro. O sea, no me enteraba. Tenía 14 años. No me quería enterar. No me querían contar. No lo contaban. No. Bueno, pero tenías 14 años, permiso, No me atrevo importa, una pregunta. que no importa pero que en tu tengo casa 14 se años. hablaba, no. No lo sé. Creo que también hay algo también de un instinto de De preservación. preservación. En el cual un montón de gente no es como vos. Sí, y no debería ser algo juzgable, ¿no? No es como vos, qué sé yo. No, más que juzgable debe ser operable. A ver. ¿Está bien que se te haya perdido el gato? No. Para mí no. ¿A quién juzgaste ahí? A mí mismo. Sí, pero ¿y con Para decir juzgarte que que soy un- solucionaste No, nada. algo? ¿Cómo lo solucionaste? Buscándolo. Bueno. Quizás sí me sirvió para decir, ok, No, tengo que estar más pero atento eso a... es juzgar, eso es la parte de aprendizaje. No, en el momento sí, Para sí. decir, Era, bueno, tengo yo que soy estar un, más atento al gato. yo soy un qué sé boludo, yo, perdí al gato, me tengo que bueno, morir. está bien. Sí. Y pero así ¿y me después qué sentía. hiciste? ¿Pegaste los cartelitos? Y sí. Bueno, y el gato apareció Buscamos la por eso, solución. no porque vos juzgaste a vos. No apareció porque dijiste yo soy un boludo, apareció No, porque claro. te ocupaste. Bueno, es esto. Bueno, uno se debe ocupar de lo que se debe ocupar y dejar de andar juzgando a la gente. ¿Querés que sean las cosas como a vos te parecen? Es muy fácil. Hay que lograr que la mayoría de la gente piense como vos. Y ya está. Ahora vamos a decir, ¿cómo hago para que...? Y bueno, ese es otro Bueno, tema. hacer reír es una No posición, sé, una forma. qué sé yo no lo hago para eso. Digo, supongo que todos tenemos una batalla, pero juzgando no... Es bueno, a ver qué haces vos para que sea parecido la vida, sea parecido a lo que pensás vos. No juzgar a los demás. O sea, juzgar a un tipo que se mandó una macana, una mina que se mandó una macana contra alguien, y la justicia dice, bueno, tiene que ir en cana por esto, lo otro, qué sé yo. No, por ahí sí. A uno le es imposible no juzgar lo que está mal. Cito un ejemplo bien extremo. Los miércoles. Esperá, a ver. Un tipo le rompe el cerebro a un pibe con un gas. Con una un granada, sí. Y después otros tiran caca, los que están en caca. Bueno, está claro cómo es. Bueno, hay que ser más. No otra cosa, hay que ganar. Y ahí, que justo te había dicho lo del humor, bueno, vos tenés un gran recorrido como guionista, trabajaste desde Lelutier y Tato Bore hasta ahora con los Sí. chicos de Walking con Urban, tus trabajos propios, tus libros. Sí. Bueno, siempre estás dando notas, siempre Sí, vemos sí, a sí, Pedro sí, en algún sí. medio. ¿Hay algo de esta es mi manera de luchar? No me suena esto. Mira, para cerrar te diría, yo hago y yo creo que todos lo que hacemos tratamos de hacer algo para que el mundo se parezca más a uno, Sí. pero no le pondría característica de luchar. Es mi manera de trabajar, de Corro darle a la luchar, gente. pero no es como decir, bueno, este es mi granito, caguémonos de risa un rato. No sé, esto es lo que puedo hacer yo y que la gente... Lo que más lindo es cuando la gente te dice gracias. Quiere decir que algo bueno le hiciste a alguien. Y por eso, Pedro, ¿por qué todo el tiempo te encontramos dando notas? ¿Por qué usas tu Porque tiempo soy que un es buen muy tipo. poco? No doy notas todo el tiempo, ¿eh? No, Yo adulando. me tomé el laburo de ver que una vez cada 10 días... No, bueno, qué sé yo, porque toda la gente está laburando y yo siempre pienso que por lo menos tengo que ser claro en el tiempo que puedo, como te dije a vos, y hacerlo, hagamos esta nota hoy.
Porque porque es trabajo. Es para mí y es trabajo del otro. Entonces lo que puedas colaborar lo voy a hacer. Yo te voy a insistir con que para Sí, mí tenemos que es hacer una una manera de nota hacer el mundo mejor. Bueno. Quizás para 1, 2 o 100 individuos, Bueno, pero hay ya algo, alcanza, ¿no? que te sirva un ratito, me alcanza. Pedro, gracias. No, por favor. ¿Te vas a comer la otra mandarina que te guardamos? Sí, me la llevo en el bolsillo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Nos vamos Pedro, escuchando un poquito llegamos de... al perdón. final. Nos vamos escuchando un poquito de Luis Almirante Brown, ya que Estamos estamos. escuchando un poquito de Luis Almirante Muy bien. Brown de vuelta para cerrar. Está muy bien, es muy buen ejemplo, es muy buen ejemplo. Muchas gracias. Así termina nuestro primer programa de Está Todo Mal, Pedro. Está muy bien. Te voy a pedir que cierres vos el programa. El chiste que hablábamos con Rodolfo era... El nombre del programa es Está Todo Mal, pero el chiste es Está Todo Mal, ¿no? Como Pero sí, hay sí. un día después. Eso, hay un día después. Nos estaremos viendo el sábado próximo, recuerden, a las 9 de la mañana. Den likes, comentarios. Pedro va a venir otro día, lo vamos a hacer actuar en Sí, vivo dale. también. Le vamos a poner un aro de fuego y un monopatín que va a estar conduciendo. Muchas gracias por todo. Nos veremos hasta la próxima. Antes de olvidarme, en operación y diseño gráfico, el Ceja Agustín Lazarte, en producción y agenda, el Cholo Gómez, quien les habla, Ari Raimundo. Gracias por llegar hasta acá, nos vemos la semana que viene. Chao. Bueno, yo creo que hay también ámbitos, obviamente, que te vinculan a la poética y a la palabra. Por ejemplo, yo, cuando hago Almas en Oscuros Laberintos, vivía en una pensión en Constitución, vendí 500 placas y también, de alguna manera, ese ámbito lúgubre, digamos, y decadente me sirvió para esa poesía. Ahora me voy al Club Mediterráneo de Bahía y ahí empiezo a encontrar otras sensaciones y Hay que fregar esa olla. Ahí compuse Quién está en vena para agarrarme la berenjena, que bueno, también me acercó a la gente, ¿no? A mí me parece que cuando la poesía genera un vínculo, bueno, algo sucede, alguna intensidad fluye. Cuando yo hago Catedrales del Abismo, de alguna manera conecto con la gente, pero desde un lugar mucho más arduo. La gente tiene que, de alguna manera, bucear en cosas inasibles, si se quieren. Ahora, por ejemplo, estrofas de otros temas como Ya mi nutria está en carrera, no la alcanza quien la corra, ya mi nutria hasta que arde debe ser por tu cotorra, de alguna manera logra un vínculo mucho más fluido en la gente, ¿no? Sí, hice bastantes colaboraciones artísticas, escribí, participé en bandas de sonido como, por ejemplo, Eterno Atardecer de Daniel Sandler, una película que estuvo una mañana en cartel. Bueno, eso sería, digamos, un público limitado. Ahora, cuando juego al golf, me llamo Goyo, quiero embocarla en ese hoyo, eso lleva a 8 millones de espectadores. Es decir, son distintas disciplinas, distintas formas de encarar, pero que me conectan a muchísima más gente. Alunizaje a mundos fatigados. Masa estelar, fragmentos en que estalló tu mente. Planetas de pan, estrellas de sal. Alma solar, tu cosmos desnudo está. Y nos conmueve de lágrimas tu alma. Tu cara de miel saboreo. Pero más lindo es tu cráter de cuero. Ay, qué lindo es tu cráter de cuero. Móstramelo un ratito, son 5 minutitos, impresiona un poquito. Ahí entran 2 fititos. Qué lindo que es tu cráter de cuero. Ay, qué lindo es tu cráter de cuero.